El salón de juntas de Vargas Corporation irradiaba el frío brillo del poder y la ambición. La luz cenital se reflejaba en la pulida superficie de la mesa de caoba, iluminando los rostros tensos de los accionistas reunidos. En el centro de la sala, Ricardo Vargas, con su imponente estatura y mirada penetrante, dominaba la escena. Su traje impecable y su porte autoritario eran la encarnación del éxito frío y calculador. Sin embargo, hoy había una nota de incomodidad palpable en el ambiente, una desviación del control absoluto que Vargas solía ejercer. La causa de esta perturbación se encontraba sentada a su lado, una figura que contrastaba marcadamente con la atmósfera opulenta y masculina que la rodeaba. Isabella Rossi era menuda, pero poseía una elegancia natural que no podía ser ignorada. Su vestido de corte sencillo y color sobrio no lograba opacar la inteligencia que brillaba en sus ojos oscuros, ni la determinación que se adivinaba en la firmeza de su mandíbula. Aparentaba calma, una fachada cuidadosamente construida para ocultar la tormenta de emociones que la embargaba. El matrimonio entre Ricardo e Isabella había sido anunciado apenas una semana antes, tomando por sorpresa a la sociedad empresarial y a la prensa del corazón. Para el mundo exterior, parecía la unión perfecta, el soltero de oro, heredero de un imperio empresarial, y la sofisticada hija de una familia con una respetable trayectoria en el sector textil. Sin embargo, la verdad era mucho más pragmática y menos romántica. La empresa familiar de Isabella se encontraba al borde de la bancarrota, asediada por deudas crecientes y una competencia feroz. Ricardo, por su parte, necesitaba urgentemente fortalecer su posición dentro de Vargas Corporation, enfrentándose a una junta directiva cada vez más escéptica y a la sombra de un pasado familiar turbio. Un matrimonio estratégico con una familia de buena reputación, aunque en horas bajas le proporcionaría la estabilidad social y la influencia política que necesitaba. El acuerdo había sido frío y directo, negociado por abogados en oficinas impersonales. No había habido cortejo, ni promesas de amor eterno, solo un contrato detallado que estipulaba las obligaciones y los beneficios de cada parte. Isabella recibiría el respaldo financiero necesario para salvar a su familia, mientras que Ricardo obtendría una esposa presentable que mejoraría su imagen pública y le daría una ventaja en la despiadada lucha por el poder corporativo. Ahora, sentados uno al lado del otro en su primera aparición pública como marido y mujer, la tensión entre ellos era casi palpable. No se habían dirigido la palabra en todo el camino hacia la sede de la corporación, y sus miradas se habían evitado cuidadosamente. Isabella sentía el peso de las miradas curiosas y a menudo condescendientes de los presentes. Sabía que muchos la veían como una cazafortunas, una mujer desesperada que había vendido su libertad a cambio de dinero. Pero ella sabía la verdad, lo había hecho para salvar a su familia. El único lazo genuino que le quedaba en el mundo. Ricardo, por su parte, mantenía su rostro impávido, su máscara de ceo inescrutable firmemente colocada. Internamente, sin embargo, sentía una punzada de algo parecido a la curiosidad hacia la mujer que ahora compartía su apellido y su vida. Durante las breves reuniones que habían tenido antes de la boda, Isabella se había mostrado reservada, pero con una dignidad que le había llamado la atención. No era la mujer sumisa y complaciente que él podría haber esperado de un matrimonio arreglado. Había una chispa en sus ojos, una inteligencia aguda que sugería una fuerza interior considerable. La reunión comenzó con la presentación de los resultados trimestrales de la empresa, un informe que, como siempre, Ricardo presentó con una autoridad incuestionable. Isabella escuchó atentamente, tratando de entender el complejo entramado de números y estrategias que conformaban el imperio de su nuevo marido. Aunque provenía de un sector diferente, Isabella no era ajena al mundo de los negocios y rápidamente captó la magnitud del poder que Ricardo ostentaba, así como los peligros que lo acechaban. Al finalizar la reunión,
Mientras los accionistas se dispersaban en pequeños grupos para comentar los resultados, Ricardo se giró hacia Isabela. Su mirada era intensa, evaluadora. «Ha estado muy callada», señora Vargas comentó, su voz grave y ligeramente impersonal. Isabela levantó la mirada, encontrándose con sus ojos oscuros. «He estado escuchando y aprendiendo», señor Vargas respondió con una calma sorprendente. Un leve destello de sorpresa cruzó el rostro de Ricardo, apenas perceptible. «¿Y qué ha aprendido?» «Que Vargas Corporation es un león rodeado de hienas», dijo Isabela con franqueza. «Y que usted es un líder formidable, pero no invulnerable». La franqueza de su comentario pareció divertir a Ricardo. Una ligera sonrisa curvó sus labios, un gesto raro que transformaba su severo rostro. «Una evaluación interesante», replicó. «¿Cree que yo no soy consciente de mis enemigos?» «Ser consciente no es lo mismo que estar preparado para todos sus ataques», respondió Isabela. «Y a veces, las amenazas más peligrosas vienen de donde menos se esperan». Su comentario resonó en el ambiente opresivo del salón de juntas, cargado de intrigas y traiciones silenciosas. Ricardo la observó con más detenimiento, como si la viera por primera vez. Tal vez, pensó, este matrimonio de conveniencia no sería tan simple como había imaginado. Quizás, detrás de la fachada de esposa contratada, se escondía una aliada inesperada. O quizás una adversaria aún más peligrosa. El tiempo lo diría. Por ahora, la tensión entre ellos seguía siendo palpable. Un recordatorio constante de la naturaleza artificial de su unión y de los oscuros secretos que se escondían bajo la superficie de su matrimonio por conveniencia. La rutina en la mansión Vargas se estableció rápidamente, aunque para Isabela se sentía más como una coreografía fría y distante que como la vida de un matrimonio. Ricardo se marchaba temprano cada mañana y rara vez regresaba antes del anochecer, absorto en el torbellino de su imperio empresarial. Sus interacciones eran breves, formales y casi siempre centradas en compromisos sociales o en la imagen pública que debían proyectar como pareja. Isabela. Aunque agradecida por la libertad que esta distancia le brindaba para ocuparse de los asuntos de su familia, no podía evitar sentir una punzada de aislamiento en la inmensidad silenciosa de la mansión. Fue durante su primera semana allí cuando los pequeños incidentes comenzaron a ocurrir. Primero, fue un jarrón de porcelana de incalculable valor encontrado inexplicablemente roto en su vestidor. La explicación de la ama de llaves, una mujer estoica y de mirada impenetrable llamada Elena, fue vaga, atribuyéndolo a un accidente. Luego, fue un mensaje anónimo que apareció en su teléfono móvil, un simple texto que decía: «Estás en el lugar equivocado». Isabela lo descartó como una broma de mal gusto, pero una inquietud persistente comenzó a crecer en su interior. Al principio, no le dio mucha importancia a estos sucesos, atribuyéndolos al estrés de su nueva situación o a la casualidad. Sin embargo, los incidentes se hicieron más frecuentes y sutilmente amenazantes. Encontró su coche con un neumático pinchado en el garaje. A pesar de haber sido revisado la noche anterior, descubrió que alguien había entrado en su estudio y había hojeado sus documentos personales, aunque aparentemente no faltaba nada. Cada pequeño evento se sumaba a una sensación creciente de que alguien la estaba observando, de que no estaba segura en su propia casa. Mientras tanto, Isabela comenzó a percibir la intensa presión a la que Ricardo estaba sometido en su entorno laboral, a través de comentarios fugaces de los empleados, de las noticias económicas que leía y de las conversaciones telefónicas que escuchaba sin querer. Se dio cuenta de que había una feroz lucha de poder en curso dentro de Vargas Corporation. Un grupo de accionistas liderado por el astuto y ambicioso Javier Alarcón parecía decidido a desafiar el liderazgo de Ricardo, cuestionando sus decisiones y buscando debilitar su control sobre la empresa. Ricardo,
Aunque no hablaba directamente con Isabella sobre estos asuntos, irradiaba una tensión palpable. Sus ojos estaban a menudo inyectados en sangre y su temperamento, generalmente contenido, se volvía irritable con facilidad. Isabella notó que pasaba largas horas en su estudio, hablando por teléfono en voz baja y consultando documentos con una concentración febril. Intuía que el mundo empresarial de Ricardo era un campo de batalla implacable, donde las alianzas se forjaban y se rompían con la misma facilidad, y donde la traición acechaba en cada esquina. Una tarde, mientras Isabella revisaba unos documentos de su familia, descubrió un detalle que la hizo detenerse: un correo electrónico antiguo, enviado a su padre por un contacto en Vargas Corporation antes de que las negociaciones de su matrimonio comenzaran. Mencionaba de pasada los serios problemas financieros que la empresa de su padre estaba enfrentando. La precisión de la información y el momento en que se había compartido le hicieron sospechar. ¿Podría ser que Ricardo ya estuviera al tanto de la desesperada situación de su familia antes de proponer el matrimonio? Había sido todo parte de una estrategia cuidadosamente calculada. La idea la perturbó profundamente. Empezó a ver su matrimonio bajo una nueva luz, no solo como un acuerdo para salvar a su familia, sino como una posible trampa. ¿Qué ganaba realmente Ricardo con este matrimonio? Aparte de una mejora en su imagen pública, podría haber otros motivos ocultos, ambiciones más oscuras que ella aún no alcanzaba a comprender. La creciente sensación de peligro que la rodeaba, combinada con sus sospechas sobre los verdaderos motivos de Ricardo, hicieron que Isabella se sintiera cada vez más aislada y vulnerable. Sabía que no podía confiar en nadie en este mundo de intrigas y secretos. Tenía que ser cautelosa, observar y aprender. Decidió empezar a investigar por su cuenta, utilizando su inteligencia y su perspicacia para desentrañar la red de secretos que parecía envolver su nuevo matrimonio y su nueva vida. No sabía a quién se enfrentaba, pero estaba decidida a descubrir la verdad, incluso si eso significaba desenterrar oscuros secretos y enfrentarse a peligros insospechados. La tranquilidad de la mansión Vargas comenzaba a sentirse como la calma que precede a la tormenta, y Isabella sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a la furia desatada. La noche cayó sobre la ciudad de un modo ominoso, tiñendo el cielo de tonalidades grises y violetas que presagiaban la tormenta. Isabella regresaba a la mansión después de una larga tarde dedicada a supervisar la reapertura de una de las fábricas textiles de su familia, un proyecto que se había convertido en su principal foco de atención desde su matrimonio. La distancia y la aparente indiferencia de Ricardo le habían permitido concentrarse en sus propios asuntos, encontrando en el trabajo un respiro a la tensión constante que sentía en su hogar. Su chofer, un hombre corpulento y de rostro serio llamado Manuel, condujo el elegante sedán negro por las calles iluminadas, manteniendo la habitual discreción. Isabella observaba las luces parpadeantes de la ciudad a través de la ventanilla, sumida en sus pensamientos. Había estado revisando los informes financieros y comenzaba a ver una luz al final del túnel para la empresa familiar. Una pequeña victoria que le permitía respirar con un poco más de tranquilidad. De repente, un fuerte golpe sacudió el coche. Manuel frenó bruscamente, y antes de que pudieran reaccionar, dos vehículos se habían colocado a ambos lados, bloqueando su camino. Las puertas de los coches se abrieron y varios hombres enmascarados, vestidos de negro y portando armas, saltaron a la calle con movimientos rápidos y amenazantes. El terror la invadió como un escalofrío helado. En un instante, la seguridad ilusoria de la noche urbana se hizo añicos. Manuel intentó resistirse, pero fue rápidamente reducido por dos de los asaltantes. Isabella sintió un nudo en el estómago mientras la puerta de su lado era abierta con violencia. Un hombre corpulento, con una voz áspera y amenazante,
La agarró del brazo y la sacó del coche sin contemplaciones. Luchó, intentando zafarse de su agarre, pero su fuerza era inmensa. La arrastraron por la calle, lejos del coche y de Manuel, que yacía inmovilizado en el asfalto. El pánico amenazaba con paralizarla, pero en medio del caos y el miedo, una parte de su mente permaneció fríamente operativa, registrando cada detalle: el olor a gasolina, la textura áspera del asfalto bajo sus rodillas cuando tropezó, el sonido de las voces ásperas hablando en un dialecto que no reconocía. La metieron a la fuerza en uno de los vehículos, empujándola hacia el asiento trasero. Otros 2 hombres subieron con ella, inmovilizándola. Intentó gritar, pero uno de ellos le tapó la boca con una mano sucia y callosa. El hedor a sudor y tabaco la revolvió el estómago. El coche arrancó a toda velocidad, alejándose del lugar del secuestro. Isabela sintió las lágrimas correr por sus mejillas, pero se obligó a respirar hondo y a mantener la compostura. Sabía que el pánico no la ayudaría. Necesitaba observar, escuchar, encontrar una oportunidad. Durante el trayecto, que le pareció una eternidad, la mantuvieron inmovilizada y en silencio. No le hablaron, solo se comunicaban entre ellos con gestos y susurros. A través de las rendijas de la máscara de uno de ellos, Isabela pudo ver ojos fríos y despiadados. No eran simples ladrones. Había algo más en su actitud, una determinación sombría que la heló hasta los huesos. Finalmente, el coche se detuvo en un lugar que le resultó desconocido. La sacaron del vehículo con brusquedad y la obligaron a caminar, empujándola por un terreno irregular y oscuro. Podía escuchar el sonido de sus propios jadeos y el de sus captores, resoplando mientras la conducían a través de lo que parecía ser un edificio abandonado. La metieron en una habitación pequeña y lúgubre, con una única bombilla parpadeante que colgaba del techo. Las paredes estaban desconchadas y cubiertas de grafitis, y el aire olía a humedad y abandono. No había ventanas. La sensación de encierro y aislamiento la abrumó por un momento. Uno de los hombres la empujó hacia una silla vieja y desvencijada que estaba en el centro de la habitación. Antes de que pudiera reaccionar, le ataron las manos a la espalda con una cuerda áspera que le cortaba la circulación. Otro le vendó los ojos, sumiéndola en una oscuridad total. El silencio que siguió a la marcha de sus captores fue aún más aterrador que el ruido y la violencia del secuestro. Isabela se quedó sentada en la silla, sintiendo el roce incómodo de la cuerda contra sus muñecas y escuchando el latido acelerado de su propio corazón. No sabía quiénes eran esos hombres, ni qué querían de ella, pero por la forma en que la habían tratado, sabía que no se trataba de un simple robo. Mientras Isabela luchaba por mantener la calma en la oscuridad, a varios kilómetros de distancia, en el ático de la sede de Vargas Corporation, Ricardo estaba inmerso en una tensa reunión con sus principales asesores. Los resultados del último trimestre, aunque positivos, no habían logrado acallar las dudas de algunos miembros de la junta directiva, y Ricardo sabía que tenía que consolidar su posición rápidamente. Su teléfono móvil, que había estado silenciado sobre la mesa, vibró discretamente. Ricardo hizo un gesto a sus socios para que guardaran silencio y tomó el teléfono. Un mensaje de texto de su jefe de seguridad decía simplemente: «Señor, ha habido un incidente con la señora Vargas. El coche ha sido encontrado abandonado. Manuel está herido y en el hospital». Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. Dejó el teléfono sobre la mesa con una mano que temblaba ligeramente. La frialdad que solía caracterizar sus ojos dio paso a una expresión de sorpresa, seguida de una furia contenida que heló la sangre a sus asesores. «Discúlpenme», dijo con una voz peligrosamente baja. «Parece que tengo un asunto urgente que atender». Se levantó de la mesa con una determinación implacable. En ese momento, Ricardo Vargas, el hombre frío y calculador, sintió por primera vez una punzada de terror real. Su esposa por contrato,
Estaba en peligro, y quienquiera que estuviera detrás de esto iba a pagar un precio muy alto por su osadía. La noticia del secuestro de Isabella resonó en el ático de Vargas Corporation como un trueno en la noche. La sorpresa inicial en el rostro de Ricardo se desvaneció rápidamente, reemplazada por una máscara de furia fría y calculada que aterraba incluso a sus colaboradores más cercanos. La urgencia en su voz y la determinación en sus ojos no dejaban lugar a dudas. Este no era un simple contratiempo. Era una declaración de guerra. Quiero cada contacto, cada informante, cada cámara de seguridad de esta ciudad revisada, ordenó Ricardo a su jefe de seguridad, un exmilitar llamado Raúl, cuya lealtad era tan inquebrantable como su eficiencia. Manuel está en el hospital. Averigüen todo lo que pudo ver, cada detalle, por insignificante que parezca. Quiero los vehículos que los siguieron identificados y a sus dueños localizados. Raúl, un hombre de pocas palabras y acciones rápidas, asintió sin vacilar. En los años que había trabajado para Ricardo, había presenciado su crueldad y su capacidad para desatar una venganza implacable contra aquellos que se atrevían a desafiarlo. Sabía que quienquiera que estuviera detrás del secuestro de la señora Vargas había cometido un error fatal. Mientras Raúl y su equipo se dispersaban para cumplir sus órdenes, Ricardo contactó a sus abogados, sus contactos en la policía y a una red de individuos discretos que operaban en los bajos fondos de la ciudad. No le importaba la legalidad o la moralidad en este momento. Su única prioridad era encontrar a Isabella y asegurarse de que estuviera a salvo. La policía, una vez informada del secuestro de la esposa del influyente CEO, inició su propia investigación, pero Ricardo no confiaba en su lentitud burocrática. Él trabajaría en paralelo, utilizando sus propios métodos, sus propios recursos, para acelerar el proceso. Cada minuto que pasaba aumentaba su angustia y endurecía su determinación. En su despacho privado, Ricardo repasaba mentalmente cada conversación, cada interacción que había tenido con Isabella desde su matrimonio. Aunque su relación había sido puramente transaccional, una parte de él, una parte que había permanecido dormida durante años, se había despertado ante la presencia tranquila e inteligente de su esposa. Había algo en su dignidad silenciosa, en la forma en que se había adaptado a su nuevo mundo sin perder su propia esencia, que había despertado un respeto inesperado en él. La idea de que esa mujer estuviera ahora en manos de criminales despiadados lo llenaba de una rabia fría y letal. No entendía quién podría querer secuestrar a Isabella. ¿Era un ataque directo a él, utilizando a su esposa como moneda de cambio? ¿O había algo más detrás, algo relacionado con el pasado de Isabella o con los negocios de su familia? Todas las posibilidades recorrían su mente, alimentando su impaciencia y su sed de respuestas. Mientras la noche avanzaba, Ricardo se mantuvo despierto, monitoreando el progreso de sus hombres y esperando cualquier noticia. La información comenzó a llegar en forma de informes concisos y llamadas telefónicas cifradas. Se identificaron los vehículos utilizados en el secuestro. Eran robados, pero se encontraron huellas que podrían llevar a los responsables. Manuel, aunque herido, había podido describir a algunos de los secuestradores, proporcionando detalles que Raúl y su equipo estaban utilizando para rastrear posibles conexiones con bandas criminales conocidas en la ciudad. Ricardo también ordenó una revisión exhaustiva de los negocios de su empresa y de sus rivales. ¿Podría el secuestro estar relacionado con la lucha de poder interna que estaba enfrentando Javier Alarcón y sus aliados eran ambiciosos y despiadados? Pero, ¿serían capaces de cruzar esa línea? La idea lo repulsaba, pero en el mundo corporativo nada podía descartarse. Las horas se convirtieron en una agonía de espera y especulación. Ricardo se negaba a abandonar su despacho, consumiendo café tras café y repasando cada detalle una y otra vez.
No podía permitirse el lujo de ceder al miedo o a la desesperación. Tenía que mantenerse concentrado, frío y calculador, como siempre lo había sido. Pero por debajo de esa fachada impenetrable, una preocupación genuina por Isabella comenzaba a abrirse paso. No era solo su esposa por contrato. Era una mujer inteligente y valiente que no merecía este destino. Finalmente, al amanecer, llegó una llamada de Raúl que despertó una chispa de esperanza en el corazón de Ricardo. Habían encontrado uno de los vehículos utilizados en el secuestro abandonado en un distrito industrial en las afueras de la ciudad. No había señales de Isabella, pero dentro del coche se encontraron algunas pistas, incluyendo un teléfono móvil desechable con una serie de llamadas recientes a un número desconocido. Rastrín ese número, ordenó Ricardo de inmediato. «Quiero saber quién es y dónde se encuentra». La búsqueda se intensificó. Ricardo movilizó a más hombres, ampliando la red de búsqueda a los suburbios y a las zonas rurales circundantes. Sabía que el tiempo era crucial. Cada hora que pasaba disminuía las posibilidades de encontrar a Isabella con vida. Mientras sus hombres peinaban la ciudad en busca de cualquier rastro de su esposa, Ricardo sintió una oleada de rabia fría recorrerlo. Quienquiera que estuviera detrás de esto iba a arrepentirse de haber cruzado su camino. No solo había secuestrado a su esposa, sino que había desafiado su poder y su autoridad. Y Ricardo Vargas no toleraba ese tipo de afrentas. La venganza sería implacable y devastadora. La oscuridad tras la venda era opresiva, pero para Isabella se había convertido en un lienzo mental donde proyectaba sus pensamientos y analizaba la información que había recopilado desde su secuestro. Los primeros momentos habían estado dominados por el miedo y la confusión, pero a medida que pasaba el tiempo, su instinto de supervivencia se había activado, impulsándola a observar y escuchar cada detalle. Sus captores no eran profesionales experimentados, lo supo por sus conversaciones descuidadas, por la forma en que se movían y por la tensión palpable entre ellos. Había al menos 3 hombres vigilándola en la casa abandonada. Uno, el que la había sacado del coche. Parecía ser el líder, un tipo corpulento y de voz áspera, al que los otros llamaban el Toro. Era impaciente y propenso a la ira, pero también mostraba una cierta torpeza intelectual. Los otros 2 eran más jóvenes y parecían nerviosos e inseguros, constantemente buscando la aprobación de el Toro. Isabella también había notado que parecían estar divididos por la impaciencia y la cautela. El Toro estaba ansioso por obtener el rescate y desaparecer, mientras que los otros 2 parecían más preocupados por las posibles consecuencias si algo salía mal. Esta división se convirtió en el primer hilo de su plan. A través de sus conversaciones, Isabella había logrado deducir que el rescate exigido era una suma considerable de dinero, una cantidad que sugería que sabían quién era y la importancia de su matrimonio con Ricardo Vargas. Esto descartaba la posibilidad de un secuestro aleatorio y confirmaba sus sospechas de que había algo más detrás. ¿Pero qué? ¿Quién se beneficiaría de su secuestro? ¿Eran los problemas empresariales de Ricardo la clave? ¿O había algo más personal? Mientras sus captores comían en la habitación contigua, Isabella simuló toser y quejarse. Uno de los hombres más jóvenes, al que había oído llamar Marcos, se acercó a ella con cautela. «¿Qué quieres?», preguntó con voz áspera. Isabella fingió debilidad. «Agua, por favor, mi garganta está seca». Marcos dudó por un momento, pero finalmente accedió. Le quitó la venda de los ojos brevemente para que pudiera beber de una botella de plástico sucia. En ese instante, Isabella aprovechó para observar la habitación con más detalle. Confirmó que no había ventanas y que la única salida era la puerta por la que Marcos había entrado. También notó un viejo estante metálico en una esquina, lleno de herramientas oxidadas. Cuando Marcos volvió a vendarle los ojos, Isabella tenía una imagen más clara de su entorno.
Ahora sabía que su supervivencia dependía de su capacidad para explotar las debilidades de sus captores y cualquier oportunidad que se presentara. Comenzó su manipulación sutilmente. Cuando el toro entraba en la habitación, Isabela se mostraba sumisa y asustada, respondiendo a sus preguntas con voz temblorosa y evitando cualquier contacto visual. Con Marcos, en cambio, adoptaba un tono más conversador y ligeramente condescendiente, apelando a su aparente inseguridad. «¿Cuánto tiempo creen que tardará en pagar mi marido?», preguntó en una ocasión a Marcos, fingiendo curiosidad. «Es un hombre muy ocupado, y los negocios no esperan». Marcos se encogió de hombros, evidentemente incómodo con la pregunta. «No lo sé, señora, eso no es asunto mío». «Seguro que lo es», insistió Isabela con un tono suave pero insinuante. «Si el dinero no llega pronto, el toro se enfadará, ¿verdad? Y cuando se enfada…». Dejó la frase inconclusa, dejando que la imaginación de Marcos hiciera el resto. Vio un destello de preocupación en sus ojos antes de que el toro entrara de nuevo en la habitación, interrumpiendo su conversación con el otro joven, al que escuchó llamar Javier. Isabela adoptó una táctica diferente. Notó que Javier parecía el más nervioso e indeciso del grupo. Una noche, mientras el toro dormía roncando en una habitación cercana, Isabela comenzó a gemir suavemente. Javier se acercó a ella con cautela. «¿Qué pasa? ¿Te duele algo?». Isabela suspiró. «Solo estoy preocupada. Esto no va a terminar bien para nadie. Tu jefe parece muy seguro de sí mismo. ¿Pero crees que realmente podrán escapar después de esto? Mi marido tiene muchos recursos, muchas conexiones. No los dejará ir fácilmente». Javier permaneció en silencio por un momento, su rostro oscurecido por la tenue luz de la bombilla. Isabela pudo sentir su vacilación. «Solo estamos haciendo lo que nos dijeron», murmuró finalmente. «¿Y quién te lo dijo?», preguntó Isabela con suavidad. «¿De verdad confías en él? ¿Crees que se preocupa por ti y por Marcos? ¿O solo le importa el dinero y luego los dejará tirados?». Sus palabras sembraron una semilla de duda en la mente de Javier. Isabela continuó cultivándola en los días siguientes, aprovechando cada oportunidad para insinuar los peligros de su situación y la posible traición del toro. Les hablaba de las recompensas que Ricardo podría ofrecerles si la liberaban ilesa, pintando un panorama donde la cooperación era más beneficiosa que la confrontación. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero no tenía otra opción. Su inteligencia era su única arma en este lugar oscuro y desolado. Tenía que sembrar la discordia entre sus captores, hacerles dudar de su líder y crear una oportunidad para escapar o para ser rescatada. Cada palabra, cada gesto, cada silencio era parte de su estrategia. Isabella Rossi, la esposa por contrato, la mujer que muchos habían subestimado, estaba luchando por su supervivencia con una astucia y una determinación que ni siquiera ella misma se había imaginado poseer. La llamada de Raúl llegó a Ricardo en las primeras horas de la mañana. Mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, habían localizado el número del teléfono desechable encontrado en el coche abandonado. La señal los había llevado a una antigua fábrica de procesamiento de pescado, situada en una zona industrial en ruinas en los límites de la ciudad. Ricardo no dudó ni un instante. Reunió a su equipo de seguridad, un grupo de hombres leales y altamente capacitados, y se dirigió al lugar sin esperar a la policía. La impaciencia y la furia lo consumían. Cada segundo que Isabella permanecía en manos de esos criminales era una tortura. Al llegar a la fábrica, el ambiente era desolador. El edificio, corroído por el tiempo y la negligencia, se alzaba como un esqueleto de hormigón en medio de un páramo de óxido y maleza. No había señales de actividad exterior, pero Ricardo sabía que estaban allí. Lo sentía en el aire, en la tensión palpable que emanaba del lugar. Dividió a su equipo en dos grupos. Uno rodearía el edificio para asegurar todas las posibles salidas,
mientras que él y Raúl liderarían el asalto directo. Se movieron con sigilo, aprovechando la oscuridad y el silencio para acercarse sin ser detectados. En el interior de la fábrica, Isabela escuchó el sonido repentino de disparos lejanos. Su corazón dio un vuelco. ¿Era Ricardo? La habían encontrado. ¿La esperanza? Una emoción que había comenzado a desvanecerse en los últimos días. Resurgió con fuerza. La puerta de la habitación donde la tenían retenida se abrió de golpe. El toro entró con el rostro desencajado, su arma en la mano. «Están aquí», gritó a los otros dos. «Tenemos que irnos». En ese momento, Isabela vio su oportunidad. Recordó la conversación que había tenido con Javier sobre la inseguridad del toro, con una rapidez sorprendente. A pesar de tener las manos atadas, logró empujar la silla hacia atrás con las piernas, haciendo que cayera con un fuerte golpe contra el suelo. El ruido sobresaltó a el toro, quien se giró bruscamente. Fue el instante que Javier necesitó. La duda que Isabela había sembrado en su mente floreció en una repentina decisión. En lugar de seguir las órdenes de el toro, se abalanzó sobre él, intentando arrebatarle el arma. Se produjo un forcejeo violento. Marcos, indeciso, observó la escena sin saber qué hacer. En medio del caos, la puerta de la habitación se abrió de nuevo, esta vez con violencia. Ricardo y Raúl irrumpieron en el lugar, armas en mano. La escena que encontraron era caótica. Javier y el toro forcejeando, Marcos paralizado por el miedo, e Isabela tirada en el suelo junto a la silla volcada. Ricardo reaccionó al instante. Sin dudarlo, disparó un tiro certero que impactó en el hombro del toro, haciéndole soltar el arma con un grito de dolor. Javier retrocedió, levantando las manos en señal de rendición. Marcos hizo lo mismo, temblando visiblemente. Ricardo se acercó rápidamente a Isabela y se arrodilló junto a ella. Su rostro, generalmente impávido, mostraba una mezcla de alivio y preocupación. «¿Estás bien?», preguntó con voz ronca, mientras comenzaba a desatarle las manos. Isabela asintió, con lágrimas en los ojos. «Sí, estoy bien, gracias». Raúl y los otros hombres de seguridad entraron en la habitación, controlando a los secuestradores. El toro yacía en el suelo, gimiendo de dolor. Javier y Marcos estaban acurrucados en una esquina, aterrorizados. Ricardo se levantó, su mirada fría y dura dirigida hacia los tres hombres. «Creían que podían secuestrar a mi esposa y salirse con la suya», dijo con una voz que destilaba furia. «Se equivocaron gravemente». El toro intentó levantarse, pero Raúl lo inmovilizó con el pie. «Por favor», señor Vargas suplicó con voz débil. «Solo estábamos siguiendo órdenes. No queríamos hacerle daño». «¿Órdenes de quién?», preguntó Ricardo, su tono implacable. El toro dudó, su mirada huidiza. Ricardo no necesitó una respuesta. Sabía que esto no era un simple secuestro por dinero. Había alguien más detrás, alguien que había orquestado todo esto. Se volvió hacia Javier y Marcos. «Ustedes dos», dijo, «¿quién les pagó para hacer esto? Si me dicen la verdad, puede que considere ser indulgente. Si mienten, se arrepentirán el resto de sus vidas». Javier, temblando de miedo, se apresuró a hablar. Fue un hombre llamado Santoro. Nos contactó hace unas semanas. Dijo que trabajaba para alguien que quería hacerle daño a usted. Señor Vargas». Marcos asintió frenéticamente, corroborando la historia de Javier. «Nos prometió mucho dinero. No sabíamos que era su esposa. Si lo hubiéramos sabido». Ricardo escuchó sus balbuceos con desprecio. No le importaban sus excusas. Habían puesto en peligro a Isabela, y por eso iban a pagar. «Llévenselos», ordenó a sus hombres. «Quiero saber todo sobre ese tal Santoro y quién está detrás de él».
Sus hombres arrastraron a los secuestradores fuera de la habitación. El toro gritaba de dolor y pedía clemencia, mientras que Javier y Marcos lloraban y rogaban por sus vidas. Ricardo no mostró ninguna emoción. Para él, ya no eran seres humanos, sino simples peones en un juego mucho más peligroso. Se giró hacia Isabela, que lo observaba con una mezcla de gratitud y una nueva comprensión de la verdadera naturaleza de su marido. En ese momento, en medio del caos y la violencia, una conexión inesperada se forjó entre ellos, un vínculo nacido de la crisis y el peligro. El regreso a la mansión Vargas se sintió diferente. La fría elegancia que antes abrumaba a Isabela ahora parecía un refugio, un lugar donde podían empezar a sanar las heridas invisibles que la noche del secuestro había dejado en ambos. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino más bien un espacio compartido de comprensión tácita. Ricardo se había mostrado sorprendentemente atento y protector en los días posteriores al rescate. Se aseguró de que Isabela recibiera la mejor atención médica y se mantuvo a su lado, ofreciéndole un apoyo silencioso pero constante. Por primera vez desde que se conocieron, Isabela vio destellos de vulnerabilidad en el impenetrable rostro de su marido, una preocupación genuina que iba más allá de las obligaciones contractuales. Isabela, a su vez, se había revelado como una mujer de una fortaleza interior inesperada. A pesar del trauma del secuestro, se negó a dejarse consumir por el miedo. Su mente aguda y su capacidad de adaptación la habían ayudado a sobrevivir en cautiverio, y ahora las utilizaba para procesar lo sucedido y seguir adelante. La investigación sobre el secuestro avanzó rápidamente gracias a la información proporcionada por Javier y Marcos. Santoro, el hombre que los había contratado, resultó ser un antiguo socio comercial de Ricardo, resentido por una disputa pasada que lo había dejado en la ruina. Santoro había actuado por venganza, buscando dañar a Ricardo donde más le dolería, utilizando a Isabela como un peón en su retorcido juego. La policía logró detener a Santoro y desmantelar su pequeña red de colaboradores. Mientras la justicia seguía su curso, Isabela y Ricardo comenzaron a navegar por las complejas secuelas de su experiencia compartida. Las líneas entre su matrimonio contractual y una conexión emocional más profunda se habían difuminado. La crisis los había obligado a verse el uno al otro bajo una luz diferente, revelando facetas de sus personalidades que habían permanecido ocultas hasta entonces. Una tarde, mientras cenaban en silencio en el amplio comedor de la mansión, Ricardo levantó la mirada hacia Isabela. Había una vacilación en sus ojos que ella nunca había visto antes. Isabela comenzó, su voz grave ligeramente insegura. «Quiero agradecerte por tu fortaleza, por lo que hiciste allá». Isabela le devolvió la mirada, sintiendo una oleada de calidez ante sus palabras. «Yo también tengo que agradecerte, Ricardo, por no rendirte, por encontrarme». Hubo un momento de silencio incómodo, cargado de emociones no expresadas. «Nuestro matrimonio», continuó Ricardo, buscando las palabras adecuadas, «empezó como un acuerdo, pero después de todo esto, siento que ha cambiado algo». Isabela asintió lentamente. Ella también lo sentía. La noche del secuestro había sido una experiencia aterradora, pero también había actuado como un catalizador, forzándolos a enfrentarse a la fragilidad de la vida y al inesperado vínculo que se había formado entre ellos. «Sí», dijo Isabela en voz baja, «ha cambiado». En los meses siguientes, su relación evolucionó de maneras sutiles pero significativas. Compartían más tiempo juntos, hablando de sus vidas, sus ambiciones y sus miedos. Ricardo se mostraba más abierto y comunicativo con Isabela, confiándole detalles de su trabajo y pidiéndole su opinión en asuntos importantes. Isabela, a su vez, se sentía cada vez más cómoda
expresando sus propias ideas y preocupaciones, encontrando en Ricardo un oyente atento y respetuoso. Las cicatrices del secuestro tardarían en sanar por completo, pero juntos aprendieron a vivir con ellas, convirtiéndolas en un recordatorio de su resiliencia y de la fuerza de su vínculo. El contrato que los había unido inicialmente comenzó a parecer insignificante en comparación con la conexión genuina que había florecido entre ellos en medio de la crisis. Un año después, Isabela y Ricardo se encontraban en el mismo salón de juntas donde su matrimonio por conveniencia había sido presentado al mundo. Esta vez, sin embargo, el ambiente era diferente. Ya no había tensión ni incomodidad. Se sentaban juntos, tomados de la mano bajo la mesa, sus miradas cómplices y llenas de afecto. Ricardo acababa de anunciar un nuevo proyecto filantrópico de la empresa, una iniciativa destinada a apoyar a víctimas de secuestros y otros delitos violentos. Al finalizar su discurso, se giró hacia Isabela y le dedicó una sonrisa sincera. Este proyecto, dijo con voz emocionada, no habría sido posible sin la inspiración y el apoyo de mi esposa. Su valentía y su espíritu de lucha me han enseñado una lección invaluable sobre la verdadera fuerza del ser humano. Los accionistas reunidos aplaudieron con entusiasmo. Isabela sintió las lágrimas brotar en sus ojos. Ya no era la esposa por contrato del CEO, sino su compañera, su igual, la mujer que había conquistado su corazón en medio de la oscuridad. Mientras salían del salón de juntas, Ricardo rodeó a Isabela con su brazo, atrayéndola hacia él. «¿Sabes?», le dijo en voz baja, con una sonrisa traviesa en los labios. «Creo que este contrato de matrimonio resultó ser el mejor trato que he hecho en mi vida». Isabela rió, apoyando la cabeza en su hombro. «Yo también lo creo. Ricardo, yo también lo creo». Y así, la esposa por contrato del todopoderoso CEO, la mujer que había sido secuestrada y dada por débil, había encontrado no solo la manera de sobrevivir, sino también un amor inesperado y duradero, forjado en el crisol de la adversidad. Su historia era un testimonio de la fuerza del espíritu humano, de la capacidad de encontrar la luz incluso en la noche más oscura, y de cómo un simple contrato puede transformarse en un vínculo inquebrantable cuando se enfrenta a la prueba del fuego.